responsabilidad social empresarial. El futuro de la responsabilidad social empresarial es el presente del negocio responsable. ¿Qué título? ¿Qué os parece? No os pregunté qué os parecía el título, Manuel, Paqui, Judith, el título del webinar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. El futuro de la RSE, el presente del negocio responsable. ¿Estáis de acuerdo con la afirmación? Es algo que ha venido Totalmente. ha venido para quedarse, y creo que además lo ha acentuado la situación que hemos estado viviendo, o sea que hay que apostar por ello. Creo que realmente para poder salir reforzados de esta situación es básico. Ajá. Manuel. Sí, bueno, yo vengo de esta semana de estar tanto con grandes empresas en esa celebración del Pacto Mundial, ¿no? Ayer estuve en un evento participando también de pymes y hoy estoy en uno de microempresas y al final entonces es el mismo hilo, ¿no? Son las mismas ideas presentadas de diferente forma, pero el tema del negocio responsable figura en todos, ¿no? Como idea de que hay que hacer las cosas de forma diferente y en eso tiene mucho que ver el tema de concebir un negocio de manera responsable, ¿no? Y de eso voy a hablar yo en una pequeña parte de mi presentación, ¿no? Ajá. Paqui, Francisca. Bueno, pues vamos a ver, la responsabilidad social empresarial es que va a ser el factor diferenciador y el gran factor competitivo entre empresas ya en el futuro del mundo de los negocios y del mundo de la empresa, de la microempresa, a todos los niveles. Porque la sociedad ha cambiado, todos hemos cambiado, tenemos todavía que cambiar muchos hábitos y la conciencia responsable, la conciencia colaborativa, todo esto va a ser lo que se va a imponer. Y además estamos en plena crisis y precisamente en plena crisis lo que funciona es la economía de guerrilla. Y más economía colaborativa que la economía, o sea, la economía de guerrilla no hay nada. Yo pienso que la responsabilidad social empresarial ya va a aterrizar de una forma más, se va a implantar o se va a ver de una forma más positiva por parte de la microempresa, de poder, porque ya también está siendo cada vez más accesible, se está viendo más las herramientas que se dan, como veremos hoy, por parte de todos, todas las aportaciones de todos. No es nada difícil, es más bien voluntad, es actitud. Y para el mundo de los negocios, el negocio responsable es fundamental. Claro que sí, claro que sí. En estos últimos meses hemos visto cómo quizás, sí es cierto que a finales de mayo, principios ya de junio, otra vez se ha impulsado, ¿no? Toda esta parte de responsabilidad social, pero sí es cierto que nos daba la sensación como que se había quedado algo parado, ¿no? Todo el impulso que llevábamos en la conciencia, ¿no? de las personas, ¿no? De los empresarios, porque al final es el emprendedor, es el empresario, ¿no? El que tiene que asumir, ¿no? Un poco este modelo, ¿no? Por decirlo de algún modo. No nos daba la sensación de que como que se dejaba de escuchar, ¿no? o de seguir fomentando con la misma fuerza que se estaba fomentando al final del año 2019 y principio del 2020 en base un poco a esta concienciación, Judith. Sí, muy probablemente, bueno, creo, desde mi punto de vista, es que nos pilló tan desprevenidos esta pandemia que no la esperábamos, no estábamos preparados para ello, que se tiene a veces la concepción de que la responsabilidad social es como algo extra. Entonces, pues bueno, en crisis pues como que no toca, ¿no? Ahora estamos para otros temas más importantes. Es la concepción que a veces se tiene, desde el gobierno, desde la empresa, etcétera. Y creo que con las aportaciones de hoy lo que vamos a dar a entender es que realmente la responsabilidad social
viene incrustada en el negocio. Entonces, no la podemos dejar de banda, ¿no? No podemos decir, bueno, esto ahora no toca, sino que hemos de crecer igualmente y continuar en la misma línea. Entonces, lo más probable es que sí, que hubiese, se veía como un bajón, pero sobre todo por esto, porque no se acaba de tener la concepción de integrarla en la esencia del negocio. Ajá. Manuel. Mira, una de las conclusiones de ese encuentro ayer de pymes era precisamente en que falta entre los que estamos ya concienciados y metidos en este tema, sensibilizar y formar a otros, trabajar con el mensaje de comunicación, de decir un poco en la línea que estaba diciendo ahora Judith, que es algo que pertenece al día a día y que no es una cosa paralela ni adicional, ni se debe plantear así, ¿verdad? Suponer más recursos, voy a tener que estar más preocupado de eso, es una certificación, no. Y gran parte la tenemos nosotros, los que estamos convencidos de trasladar ese mensaje a nuestros pares, ¿no? En este caso hablaban de los pares en las pymes y hoy nosotros a nuestros compañeros y amigos de las micropymes, ¿no? Entonces, hace falta mucha labor de sensibilización y de formación y acercamiento de que esto no es algo complejo ni fuera de lo que es una concepción moderna de lo que debe ser un negocio, ¿no? Hoy en día. Ajá. Francisca. Sí, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo tanto con Judith como con Manuel. Hace falta como todo lo nuevo o lo que no se desconoce, mejor dicho, comunicación, formación, educación, porque la única manera de saber si puedes adherirte a determinadas políticas, que además, como he dicho antes, van a jugar un papel importantísimo como un factor competitivo frente a tu posible competencia, y no solamente desde el punto de vista de ahí, sino porque es que además, como yo decía, como el otro día estuvimos hablando, es que la responsabilidad social empresarial forma parte de la estrategia de la empresa. Esto no es una acción o una serie de acciones que dependen de un departamento. Esto va en línea ascendente y descendente, de arriba abajo, de abajo arriba. Y además tiene que estar todo el mundo comunicado y todo el mundo tiene que estar trabajando en torno a lo que son las políticas empresariales, pero unidas a políticas de responsabilidad, de economía circular, de economía colaborativa. Y esto realmente no es difícil, se lo cuenta la gente, así como ahora mismo lo estamos hablando. Luego seguramente cuando terminen de ver la exposición de todos van a ver que no es tan complicado y que es solamente, y que como he dicho antes, una cuestión de actitud, pero claro, para eso lo que hace falta también, como dice Manuel, son acciones de formación, de educación, de que la gente no siga viendo la RSE como esa gran desconocida, que está muy bien, que suena muy bien, que ahí está, pero que no sabemos nadie realmente lo que es, porque también está ocurriendo, y en esto los compañeros, yo creo que estamos todos de acuerdo, pues como en todas las crisis surgen las oportunidades y los oportunistas. Y es que ahora, últimamente, es que ahora resulta que la RSE todo el mundo sabe, pero llevamos unos cuantos caminando en RSE más de 10 años, formándonos, porque esto además es un constante aprendizaje, porque todos los días son cosas nuevas. De hecho, todos somos, nos han comunicado de las reuniones que, por ejemplo, se están teniendo ahora en España con la patronal, las pymes, los autónomos y demás, para salir de esta gran crisis. Y en torno a este diálogo está el salir de una forma responsable y sostenible, sobre todo sostenible. Que se habla mucho de sostenibilidad, ¿verdad, Manuel y Judith? Y realmente yo creo que muy poca gente sabe lo que es la sostenibilidad. Sí. Es que es así. Todo tiene que ser sostenible, todo tiene que tener un crecimiento responsable, todo y se ponen a hablar y meten cada patada que te quedas flipando, hablando en plan, madre mía, qué fuerte lo que estoy escuchando.
Y la sostenibilidad no consiste nada más que en crear estrategias y herramientas en las que te sirvan para ser sostenible, es decir, para que tú las puedas adaptar a tu día a día empresarial, el mundo de los negocios, y no vuelvas a necesitar nunca más de esas ayudas que te pueden provenir, por ejemplo, del Estado. Es que, claro, son políticas de sostenibilidad, pero realmente sabemos lo que es la sostenibilidad, sabemos lo que es un negocio responsable, sabemos lo que es economía circular, economía colaborativa. Para eso, pues, yo a la gente le digo, hay mogollón de expertos que están en esto trabajando muchísimos años. Hoy, gracias a Dios, tenemos mucha desinformación, pero también hay mucha información. Métete en LinkedIn, mira los perfiles y te vas a dar cuenta de quién realmente sabe y quién no. Porque no me quiero extender, pero yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, que ahora de pronto no están saliendo como los champiñones los expertos y las expertas en RSE. Claro. Sí, eso es cierto. Mucho intrusismo entre los que verdaderamente llevamos muchos años trabajando sobre este tema, que además muchos de nosotros lo hemos estado construyendo durante muchos años. Porque desde el siglo pasado que estamos trabajando sobre este tema. Entonces, y que es verdad, yo cuando miro digo, madre mía. Entonces, y a fuerza de práctica y de probar y ver lo que funciona, lo que no funciona, y aún me estoy encontrando con mucha confusión en que la RSE es acción social. Y qué es lo que significa, ¿no? Yo quiero un plan de RSC, a ver qué cosas puedo hacer sociales, ¿no? Que me proyecten o que me den imagen, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es pedagogía, muchas veces decirle, estás equivocado en lo que significa la RSE. Si quieres un plan de acción social, pues un plan de acción social, pero si quieres una estrategia de RSE o de sostenibilidad, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y eso, pues en pequeñas, medianas y hasta en grandes empresas. O sea, que es... Sí. Todavía estamos con estos pelos, ¿no? ¿Qué digo yo? Claro que sí. Y antes de nada y entrar en el debate, agradecer a los tres, claro que sí, la exposición que habéis trasladado, que al final, bueno, pues no deja de ser esa, como yo decía en inicio, esa presentación un poco de ese análisis, ¿no? Que pueda ser del desarrollo, de cómo fomentar, cómo implantar y por supuesto, cómo aprovechar, ¿no? La parte de responsabilidad social empresarial en las microempresas. Judith hacía mención en su intervención en relación a la teoría de Maslow. Yo quería hacer también una afirmación, ya que efectivamente, bueno, pues les preguntábamos a todos los que nos estaban escuchando que si la habían utilizado en algún momento, ¿no? Elena Ponte, por ejemplo, nos decía que efectivamente ella sí la ha utilizado, ya que su caso concreto está trabajando en una organización social y es habitual en psicología, ¿no? También Manuel nos hacía una pregunta relacionada un poco con si se puede decir que practico la RSC solo si realizo acciones en la sociedad o en el medio ambiente de forma altruista, sin buscar el lucro de mi organización. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener esa balanza nivelada, ¿no? A la hora de tener claro, ¿no? La responsabilidad. Es lo que ya comentábamos, realmente no podemos hacer acciones aisladas, no podemos crear pues bueno, una acción hacia el medio ambiente, una acción hacia un colectivo en concreto y no tener ningún tipo de filosofía interna hacia lo que es un negocio responsable o no tener en cuenta políticas sociales en nuestra empresa. No tiene ningún tipo de sentido ni es coherente incluso con la imagen que se está dando, que se está externalizando, porque aunque tú implantes acciones de este tipo, como comentabas por la pregunta, ¿no? De forma así muy aislada, al final todo sale y al final realmente el consumidor, los proveedores, la administración, etcétera, ven realmente cuál es tu esencia y qué es lo que estás dando a entender como negocio. Entonces, no, incluso creo que puede ser hasta contraproducente.
Manuel, Paqui, Javier, ¿algo que aportar a lo que está diciendo ahora mismo Judith también? Pues sí, la verdad es que a mí una de las cosas que me sorprende más, incluso en grandes multinacionales que salen por la tele todos los días, que no voy a dar nombres por no... Pero yo, por ejemplo, conozco algún informe de explotación infantil en el cacao, donde algunas de las mayores firmas del mundo que salen, y que seguro que tenéis chocolate y cacao en su casa, es el que trafica con niños, ¿no? Pero luego tienen una parte de su producto certificado de comercio justo, sostenible y tal, donde el cacao les está costando a $1 el quintal porque lo llevan niños de 13, 14 años, ¿no? Es que es un poco... Terrible, terrible, terrible. Absolutamente terrible. Entonces Sí. yo creo que tiene razón Judith completamente, que no solo hay que parecerlo, es que hay que serlo intrínsecamente. Claro, es lo que antes comentaba yo. Por ejemplo, hay, como dice Javier, todos lo conocemos, bancos, por ejemplo, que venden RC, que patrocinan determinadas cosas y sin embargo sus mayores clientes están relacionados con tráfico de armas. Eso lo sabemos. Entonces, no es coherente, es cosmética, no es ética, lo he dicho yo antes. Manuel. Sí, bueno, al final yo me he encontrado casos, como comentábamos antes, de relacionar la RSC con la acción social, con decir, bueno, pues yo contribuyo, pongo una parte de mis beneficios en proyectos sociales y entonces me puedo ir yo tranquilamente a casa con la conciencia tranquila, ¿no? Y ya está. Entonces, creo que es más que eso solamente es una parte, pero es mucho más, es lo que queremos transmitir, ¿no? Que una mera acción social que te tranquilice el espíritu, ¿no? Siguiendo un poco también, Manuel, con tu exposición, hablabas un poco de esa parte de destrucción de empresas, ¿no? Nos decía un usuario, ¿se puede frenar el desempleo? O mejor dicho, la destrucción de empresas con una política de buenas prácticas centrada en la sostenibilidad y en el negocio responsable. Ojalá tuviera esa respuesta, ¿no? Me hacía el ministro. Realmente uno, primero mirándose a uno mismo como organización, pues si tienes estos principios y valores implementados, pues vas a luchar todo lo que puedas por tu equipo, ¿no? Y vas a intentar mantener y vas a intentar, pues, hacer esfuerzo, a ver si no llegas a un ERTE, a ver si no llegas a un ERE, a ver si no despido, a ver si puedo aguantar. Y es indudable, o sea, que internamente, y conozco casos que bueno, estás un poco más achuchado por mantener al equipo, que al final de cuentas es el que tiene que ayudar a salir adelante, ¿no? Otra cosa es... Perdón, sí, dime. No, iba a decir quizás las grandes empresas, que son las que tienen más poder, que son las que sí pueden, mirando a sus proveedores, por ejemplo, pues sí pueden facilitar, como en algunos casos, y en primera persona hemos vivido, que algunos de nuestros clientes, pues siendo responsables, pues nos han aguantado, ¿no? Y no han cortado o han seguido pagándonos pensando que vamos a hacer el trabajo de forma futura y han estado ayudando. Y ahí se nota, pues, donde hay responsabilidad con sus proveedores, pues han aguantado empleos en los proveedores, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí habrían diferentes ejemplos, ¿no?, que hacer, pero bueno, por estos caminos, ¿no? Judith. Sí, es lo que comentaba. Se pueden crear alianzas y relaciones sólidas realmente con este tipo de estrategias. Es lo que nos ha plasmado Francisca en su intervención. El implantar esta mirada lo que hace es ampliarnos la visión, es ser capaces de resolver conflictos de forma muy creativa. Parece mentira, pero es que en situaciones de crisis la creatividad se agudiza si sabemos implantar acciones innovadoras y sobre todo lo que hace es que seamos resilientes. Entonces yo creo que nos puede ayudar, nos puede beneficiar.
Javier, ¿querías decir algo? Sí, yo comentar solo dos cosas respecto a esto, que yo creo que lo comentaba antes. Mirad, esto es como el que no recicla ahora. No, pues el que no recicla ahora es el raro de la comunidad. Y pues además es que ponen multas, ¿no? Ahora ya incluso ponen multas y te hurgan ahí en la basura, ¿no? Antes nadie reciclaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? No, es que es inevitable. El que no empiece a ser, pero porque sí, y porque intrínsecamente lo es decir, desde el propio corazón de su business, de lo que hace, es que se va a quedar señalado, es que se va a quedar fuera. Yo estoy convencido que va a ser una selección natural. O sea, con la de cosas que nos están pasando hoy, el COVID, las crisis, es que no podemos estar al margen de esto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en COPADE este año es cancelar las cuotas de todos nuestros socios. Las hemos, o sea, el COVID, y veamos cómo que nos hacen daño no cobrar esas cuotas. Sí, pero más daño le hace a mis socios también estar así. Entonces, es una corresponsabilidad. Es que esto es un camino o que vamos todos juntos o no salimos, ¿no? Entonces, pues conviene tener esto muy en cuenta, ¿no? Francisca. Pues sí, en torno a la línea de Francisco Javier, totalmente de acuerdo con todos, por supuesto, que lo cogieron el testigo. Una de las cosas que lo hicimos en pleno estado de alarma es diagnosticar quién era en ese momento nuestro gran grupo de interés y eran nuestros clientes en el área de asesoría, porque esto era un desastre. Entre los cesos de actividad, los ERTE, nadie sabía qué hacer. Aquí, reales decretos cada 2 o 3 días, cambiándolo todo. Nos unimos todo el equipo de selección de consultoría y decidimos que toda la gestión y la tramitación de los ceses de actividad y de los ERTE de las empresas no lo íbamos a cobrar. Y no lo hemos cobrado, ¿eh? Ni los ERTE ni los desertes. Nada. Y tiene, os digo de verdad, una burocracia y una de documentación y conectar con 4 administraciones que ninguna te coge el teléfono. Y una serie de papeles, pero desde nuestra propia política de RSE, de seleccionar, nuestro grupo de interés más débil en ese momento eran nuestros clientes y apostamos pues, por la misma figura que apostaron en Fundación COPADE, por ayudar al cliente, por estar al lado del cliente, por quitarle en ese momento lo que quizás más le dolía, que es que tienes que hacer que él es consciente de que la historia no cobrársela, fidelizar, porque estás fidelizando también con esas políticas y ellos no lo van a agradecer. Estás también educándolos, porque además esto se le ha transmitido tal cual. Dentro de nuestra RSE hemos tomado todo el equipo esta decisión. Son cosas que, enlazando por el principio, las empresas que realmente tenemos la conciencia de estar en política de negocios responsables, como se llama este webinar, se ve y se transmite y se sabe. Porque si no haces nada, al final, por muchos sellos que tengas, por muchas certificaciones, por mucho que tengas, si no lo eres de verdad, al final termina sabiéndose. Y por mucha buena comunicación externa que sepas, es lo que hemos estado hablando antes, esto está en la entraña de la estrategia y es un factor competitivo, un factor diferenciador. Y eso es algo que es inevitable. Y es el ejemplo que ha puesto Javier, es impresionante, mejor imposible, el tema de reciclar. Y esto va a arrastrar a las empresas sí o sí. Lo mismo que la transformación digital. Van las dos de la mano. Sí, es verdad, tenéis toda la razón. Además, bueno, otro oyente nos decía que si las políticas, una pregunta que iba hacia Judith, que si las políticas de responsabilidad social empresarial de la empresa tienen que estar vinculadas a la que dicte el Estado, o estas políticas de responsabilidad social empresarial para nuestros negocios pueden estar no alineadas y además sí se pueden subvencionar. Bueno, realmente a donde tienen que estar alineadas es a tus valores.
es lo que hemos comentado hasta ahora. Evidentemente que tenemos un marco y que algunas de ellas están legisladas, muchas de otras no, pero a lo que lo hemos de alinear es a lo que va contigo, a lo que es tu esencia como persona. Al fin y al cabo, la empresa está formada por personas y con lo que dicta el hecho de que tú has hecho toda una construcción previa antes de implementar estas políticas, ¿no? No las implementas porque sí, sino que tienen realmente un sentido. Y en el tema de si hay subvenciones o no, sí que hay alguna subvención a nivel estatal o a nivel regional. Lo que pasa es que hemos de ir más allá de si Papá Estado nos va a subvencionar o no, sino lo que hemos de pensar es: esto realmente, desde mi filosofía como empresa, es lo que quiero transmitir, es lo que quiero aplicar. Y una vez que lo tenemos claro, es el plan de acción que nos presentaba Manuel, es ponerlo adelante, haya la subvención o no. ¿Alguno que aportar a esto que ha dicho? Yo creo que lo ha dejado claro Judith, ¿no? No depender de Papá Estado, yo creo que lo ha expuesto perfectamente, pero si queréis complementar algo. Yo por complementar que COPAD es una entidad que, claro, que trabaja norte-sur y generamos iniciativas productivas en los países del sur, sobre todo mucha gente que se queja, es que viene mucha gente inmigrante, es que si no tienen que comer yo cruzaría también el charco, lo tengo súper claro, ¿no? Sí que es verdad que hay una política que los estados aprobaron hace muchos años, que es el 0,7, ¿no? Dedicar un 0,7 a que nuestro planeta sea más equilibrado, porque esto parece un poco Max, no sé si coincidís conmigo, las películas de Max, donde estamos levantando fronteras con espirales, es que es un poco dantesco, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que ir a una política redistributiva, y ahí es donde entiendo yo que las ayudas oficiales al desarrollo cobran sentido. Igual que, por ejemplo, ahora se habla de que va a haber una inversión muy fuerte porque quiere la Unión Europea que nuestros cultivos en el plazo de pocos años sean el 50% biológicos, ecológicos. Pues esto necesita de una adaptación que posiblemente a muchos productores les sea complicado. Entonces, yo sí que creo quizás, pero porque trabajo en este sector, somos fundación y recibimos bastantes fondos públicos para poner en marcha iniciativas productivas, yo sí que creo que el Estado, aparte de consumir recursos con 17 comunidades autónomas, sus pequeños estaditos dentro de cada una, en fin, ya sabéis que en nuestro gasto público tenemos más funcionarios que Alemania, siendo bastante menos de población, y no quiero entrar en este tema, que seguro que todos decimos algo, tiene que hacer una política redistributiva y, ¿por qué no, apoyar a todo el mundo, igual que pasó con las calefacciones? Vamos a pasar de carbón a algo más sostenible. Yo sí que creo que una parte de la política del Estado tiene que ser la redistribución de la riqueza, como de hecho pasa hoy, ¿no? Pasa con las pensiones, con la sanidad, con más cosas, ¿no? Entonces, sí hay subvenciones, nosotros recibimos muchas por este tema, y creo que es una oportunidad ahora mismo, en la era post-COVID, la digitalización está subvencionada con bastantes fondos. Entonces, chicos, yo creo que hay que ir a por ellas, ¿no? Porque en realidad son parte de los impuestos que nos vuelven luego, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no? Claro, pero a lo que me venía a referir, totalmente de acuerdo, Javier, pero a lo que me venía a referir es que no no solo limitarnos a aplicar aquello que está subvencionado, Correcto, sino siempre ir un paso más allá. No, y que ahí sí que tienes razón, que si posiblemente estoy esperando una subvención para poner en marcha una política de negocio responsable, es que no me la creo. Entonces, ahí sí que coincido contigo totalmente, que no puede ser así. Tiene que ser que te lo crees y luego, cuando venga algo, decir, oye, pues esto me puede echar una mano en mejorar tales líneas, pero ya está. Claro. Es que tiene que ser algo que llevo contigo. Ahí coincido pues al 100%, claro. Siguiendo contigo, Javier,
nos preguntaba otra usuaria que quería saber si hay algún proyecto para frenar los envases en los centros comerciales. Un packing menos devastador, algo que tú puedas conocer o el resto de ponentes, por supuesto. Pues buena pregunta, porque está toda la industria del sector viendo cómo saca empaques que tengan durabilidad, es decir, que conserven un producto el tiempo suficiente, porque claro, si no, imaginar comer carne que no puedes conservarla o un snack, ¿no? Las bolsas estas que compras que duren 15 días, pues sería complicado también porque eso es un gasto ecológico de transportes brutales, ¿no? Entonces, empieza a haber cosas. Yo ya he estado viendo algunos packaging biodegradables que permiten una conservación bastante razonable. Y yo creo que dentro de no muy poco, posiblemente también impulsado por las directrices de la Unión, veremos que los envases van a ser reutilizables 100% y biodegradables. Le queda poco a esto, o sea, queda menos de lo que pensamos. Por ejemplo, dentro de poco van a estar prohibidas las pajitas que hemos usado siempre para tomar un granizado. Ya son de papel, unas incluso puedes comértelas después. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que la industria está forzando y tiene que correr todavía mucho para que podamos ver esto muy en firme. Pero vamos, yo estoy convencido, 3, 4 años va a haber cambios sustanciales. Francisca. Sí, vamos a ver. Hay muchas empresas ya que están trabajando e investigando e incluso haciendo alianzas estratégicas con otras porque saben que lo que va a venir con normativa europea es la prohibición, por ejemplo, de plástico, de todo elemento contaminable y sobre todo unido al factor agroalimentario. De hecho, muchas empresas agroalimentarias están cada día más implantándose ya entre sus proveedores de productos de packaging, bolsa de papel o otro tipo de packaging más ecológico, más biodegradable, porque está todo el mundo convencido de que todo este tipo de plásticos y contaminantes van a desaparecer y además, como dice Javier, seguramente estará hasta casi regulado por la Unión Europea en 3-4 años con muchísima seguridad. Y las empresas se están poniendo las pilas porque saben que vienen esas medidas que además no van a tener más para atrás, donde la Unión Europea incluso va a llegar a capturar o sancionar a empresas que utilicen de una manera sin control, como se ha hecho hasta hace poco tiempo, el tema de la utilización de un packaging que no sea biodegradable, que no sea reutilizable, que no tenga otra salida. Sí, las empresas están ya, tanto las grandes como las pequeñas, ¿eh? Yo conozco a bastantes que están ya trabajando, incluso como he dicho antes, en alianzas estratégicas unas con otras, porque esto les va a afectar a todas, o sea, a todas. Manuel, ¿algo que aportar a lo que decían los compañeros en relación a esto mismo? Bueno, hay experiencias fuera de España. Yo no sé si, bueno, quizá por mi edad, no sé si habéis vivido alguna vez vosotros en la infancia la experiencia de llevar la botella al supermercado o a la bodega, que te la rellenaran de vino, o al supermercado a reciclarla, ¿no? Que era una práctica que se hacía entonces y que se perdió, ¿no? Las botellas de cristal. Existe, por ejemplo, en Alemania, que yo conozco más, pues esa práctica, ¿no? De devolver los envases y que te reintegren dinero por la devolución de los envases y sistemas automáticos y demás. Como dice Javier, pues esto está ahí en las puertas. O sea, una necesidad pues va a salir enseguida la solución, ¿no? Pero algunas de ellas ya están. Fenomenal, pues nos quedan 5 minutitos, los que os voy a pedir en estos 5 minutitos a los 4, por supuesto, agradecer a todos los que están con nosotros hasta esta hora, van a dar las 13 horas y por ir finalizando, como siempre, me gusta que cerréis vuestra intervención con un consejo. ¿Qué le diríamos a todas estas personas que nos están escuchando? En relación sobre todo a esa parte de qué valores podemos fomentar entre todos nuestros grupos de interés
a la hora de fomentar este negocio responsable, y con esto damos por finalizada la sesión. Por lo tanto, inicio primer turno por orden de intervención. Judith, luego Manuel, Francisca y Javier, que cierre el webinar. Judith, adelante. Bueno, yo sobre todo en la línea con lo que os he estado explicando es implantar una escucha activa con todos nuestros grupos de interés. Es de vital importancia que estemos atentos a todo aquello que nos puedan aportar y que favorezcamos la participación activa. Creo que a partir de ahí se pueden crear muchas iniciativas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Judith. Manuel. Pues yo insisto, que ya me lo han escuchado alguna vez más, pero en la regla de las 3 Vs, que para mí es la clave, el tener unos principios y valores que sustenten tu forma de hacer, de tu día a día, tener en cuenta que hay algo más que la parte económica, que hay un valor social y un valor medioambiental que también se puede ofrecer, y que esos son palancas para el propio negocio incluso, y luego que hay que tener ese valor para gestionar un cambio, para hacer las cosas de forma diferente, porque como se ha señalado, yo decía Javier, o tenemos un negocio responsable y sostenible o no seremos. Muchas gracias, Manuel. Paqui, Francisca. Bueno, pues el consejo, por decirlo de alguna manera, que puedo dar es que los negocios responsables, ante todo, tienen que tener 3 palancas, que son la integridad, el compromiso y la transparencia. Porque son, para mí, las 3 palancas que fomentan las relaciones de confianza. Y esto es esencial, y además transmitirlo y comunicarlo y sin miedo. Porque tú puedes tener una empresa y ganar dinero siendo íntegro, teniendo compromiso y siendo transparente. Es que muchas veces la RSE entra en contradicción con, es que yo gano dinero. Si está muy bien ganar dinero, si para tener una empresa, el tema es cómo ganas el dinero. Como decía Javier antes, con las empresas que trafican con la explotación infantil de los niños, ganan mucho dinero, pero ¿cómo lo ganan? Entonces, implantar políticas de integridad, de compromiso, transparencia, de todo el compromiso, con quién te vas a comprometer, cuál es tu grupo de interés. Sobre todo también diagnosticar cuál es nuestro grupo, nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders, porque a las 17 ODS es muy complicado llegar, Cuidado, no se trata de cumplir las 17 ODS inecuánime, no como si fueran los 10 mandamientos. Tienes que identificar cuáles son tus grupos de interés, y dentro de tus grupos de interés, tus colectivos más vulnerables, los que te quieren unir, a los que más puedes ayudar, trazar la estrategia de compromiso y todo en torno a la transparencia, a la ética. Eso es fundamental, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Francisca. Javier. Pues estaba pensando cuál es el consejo, ¿no? Tenía una frase de que piensa qué es lo que puedes hacer tú por el planeta, pero luego he pensado, bueno, esta frase queda muy bien, pero dice muy poco. Entonces, pensar cuando alguien viene para proponeros algo, ¿qué es lo que quieres percibir tú? Lo que quieres percibir es que te está proponiendo algo interesante para tu business, para lo que tú haces, pero luego vas a decirle, luego cómo quieres ver a esa persona que te está contando una propuesta concreta. Pues posiblemente si te cuenta, además, mira, yo tengo esto en mi entidad implementado con el tema de energía renovable. Y además, creo que tenemos que... a mí lo que me encantará es que alguien me pueda proponer algo que me haga sentir bien como persona. Aparte del business, que me haga sentir bien. Entonces, esto lo tenéis que llevar, implementarlo por convicción y porque te vas a sentir mejor. Yo os lo recomiendo. Yo fundé en sostenibilidad, que tiene sus complejidades. Me voy todos los días con la sensación de que hago algo por mí mismo y sobre todo, ¿no? Entonces, han dicho antes mis compañeros, ¿no? Humanidad, que es lo que nos hace falta.
Genial, Javier. Muchas gracias. Lo dicho, Judith Castro, Manuel Tejedor, Francisca Molina, Javier Fernández. Ha sido todo un placer escucharos, que nos hayáis trasladado un poco ese análisis de la responsabilidad social, empresarial, hacia este colectivo que realmente lo está pasando mal, que es la microempresa. Por lo tanto, agradeceros enormemente vuestro tiempo que nos habéis dedicado, por supuesto, a todos los asistentes. Y solo me queda, como siempre, trasladar el cierre, que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Un abrazo.